quiero que ustedes me entiendan que en la farmacología del sistema nervioso central hay bastante variación química, ¿no? De un grupo de fármacos a otro grupo de fármacos. La clasificación nosotros lo hacemos en cuanto al uso clínico, ¿no? Poco le damos importancia a las estructuras químicas, a sus similitudes, ¿no? Entonces los estados de ansiedad, los trastornos del sueño son problemas más urgentes. Y estos fármacos, ¿no?, se prescriben ampliamente por todo el mundo, ¿no? Si nosotros vemos, ¿no?, el sistema nervioso en cuanto a sus generalidades, va a consistir en una red intrincada y altamente organizada de miles de millones de neuronas, de miles de millones de células gliales, ¿no? Y entonces tiene una función sensitiva, la sensibilidad, el receptor no susceptible, ¿no? Estos receptores sensitivos detectan estímulos del medio interno, de la homeostasis de nuestro organismo, de la regulación de nuestro medio interno y relacionado con y entonces hay una información. Esta información es transportada por aferentes, ¿no?, todas las neuronas que van hacia el encéfalo por lo medio. También tiene una función integradora. Esta función integradora recibida es procesada y toma decisiones para efectuar las respuestas apropiadas. Si a mí me hincan con una aguja la punta del dedo, esta información lo procesa y tomo la decisión y la respuesta va a ser que yo retire la mano. Así cuando, por ejemplo, yo me quemo la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una función integradora. Una función motora, ¿no? Las neuronas eferentes generan la respuesta motora, la retirada de la mano, ¿no? O la de cerrar, abrir los ojos, o sacar la lengua, etcétera, etcétera. Entonces, esta red intrincada es altamente organizada. En el sistema nervioso central también se procesa esta información sensitiva y también la fuente de pensamientos, emociones y recuerdos, ¿no? Las neuronas, por lo tanto, son responsables de la sensibilidad, son responsables del pensamiento, son responsables de los recuerdos, son responsables del control de la actividad muscular y son responsables de la regulación de la secreción glandular, tanto sea en el sistema periférico o en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces tenemos estas respuestas, responsabilidades del sistema nervioso. Si nosotros tomamos de la corteza cerebral, ¿no?, llamadas áreas de asociación, vemos nosotros que los dos hemisferios cerebrales van a constituir la división de mayor tamaño del encéfalo. Las regiones de la corteza, vamos a ver que se clasifican de diferentes maneras, ¿no?, que no lo vamos a tocar ahora, pero según la información que procesa, según la posición anatómica, ¿no?, y según los tipos de células distribuidas. Y entonces, esto que viene de las regiones sensitivas corticales primarias, ¿no?, para producir funciones corticales superiores, ¿no? Y estas zonas corticales, llamadas áreas de asociación, reciben, procesan la información. Y la integración es supervisora. El sistema nervioso central supervisa al sistema nervioso y al sistema nervioso somático. Y entonces se integran estas funciones somáticas, estas funciones autónomas, ¿no?, incluso las del aparato cardiovascular y digestivo. En el sistema digestivo, ustedes por fisiología conocen que es un
sistema nervioso no es aparte, siempre está controlado por el sistema nervioso central, pero tiene sus funciones independientes, ¿no?, al cerebro. En primer término, es claro que casi todos los fármacos con efectos sobre el sistema nervioso central actúan sobre receptores. No hay receptora, como siempre repito, son receptores específicos. Como es específico, va a regular la transmisión sináptica. Habrá algunos receptores, ¿no?, o como los receptores para los anestésicos generales, el alcohol, las benzodiazepinas, los fármacos, ¿no?, que pueden tener funciones específicas en la membrana. Esas funciones específicas no están aceptadas por completo, porque incluso esas funciones no mediadas por receptores producen alteraciones demostrables en la transmisión sináptica. Entonces, esta transmisión sináptica, los mecanismos de acción tenemos que ver, casi todos los fármacos con efectos en el sistema nervioso central actúan sobre receptores. Por lo tanto, tenemos que ver la sinapsis, los tipos de sinapsis, ¿no? El tipo eléctrico, la se transfiere a través de corrientes locales entre célula y célula. La sinapsis química se transmite mediante neurotransmisores. La sinapsis eléctrica, en la que la transmisión entre la primera neurona, ¿no?, sabemos, la primera, la segunda y la segunda neurona, no se produce por la acción de un neurotransmisor, sino por el paso de iones de una célula a otra, a través de las uniones GAP. ¿Qué son las uniones GAP? Son pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos basados en conexiones en células estrechamente adheridas, como ven acá, ¿no? La sinapsis química, ¿no?, básicamente se produce por la liberación. Ustedes vienen acá, la liberación de neurotransmisores con la llegada de un impulso nervioso. Este impulso nervioso, ¿cómo lo conocemos? Como potencial de acción. Y este es un proceso muy rápido de secreción celular donde el terminal nervioso presináptico se mantiene ancladas y preparadas para la membrana sináptica. Tenemos los potenciales de excitación postsináptico, el sodio, potasio, calcio. Y el potencial inhibitorio postsináptico, el cloro y el potasio, como lo vamos a ver seguidamente. La remoción de estos neurotransmisores, ¿no?, nosotros vemos que hay una difusión dentro de la célula nerviosa a través de las vesículas formadas. Hay una difusión por acción del calcio, ¿no?, se van a difundir. Hay una degradación enzimática por las enzimas que hay en el espacio intersináptico y por la recaptación celular. Si nosotros vemos en el espacio, son degradadas, se va a recaptar también a través de los canales, ¿no?, que tenemos del calcio, ¿no?, y nuevamente formarán vesículas. Tenemos en la transmisión que va a interactuar con receptores de membrana, ¿no? Al actuar sobre los receptores de membrana, se va a hiperpolarizar o se va a despolarizar. Despolarización, que vamos a tener entendido en la apertura de canales iónicos, por lo tanto va a sufrir una excitación, ¿no? Y también el cierre de canales iónicos, que va a ser la inhibición. Por lo tanto, la despolarización
que se ve en la apertura de canales iónicos de excitación, ¿no? Y la hiperpolarización en el cierre de los canales iónicos. Por lo tanto, en la apertura de canales va a haber una reducción de la resistencia eléctrica de la membrana. ¿Sí? Y esta reducción de la resistencia eléctrica de la membrana, como hemos hablado en las clases anteriores, se da prácticamente cuando hay un equilibrio, ¿no? Mientras que en el cierre de canales aumenta la resistencia eléctrica de la membrana. Entonces, es así como tenemos que estudiar la farmacología del sistema nervioso central, ¿no? Y ven acá la dirección del impulso, el potencial de acción, un área próxima al potencial de acción. Acá estamos hablando del ingreso de sodio, ¿no? De la concentración de un potencial de acción. ¿Cuál va a ser el mecanismo de la neurotransmisión química? La llegada del impulso nervioso al terminal. Un impulso. La apertura de los canales dependientes de voltaje de calcio, ¿no? Una apertura de los canales de voltaje. La afluencia de calcio, ¿no? Como segundo mensajero. La exocitosis del neurotransmisor. Una vez que el calcio rompe las válvulas, va a haber una exocitosis, salida de los neurotransmisores al espacio sináptico. Entonces la apertura de esos canales iónicos depende del neurotransmisor. Va a depender de la interacción del receptor postsináptico que lo ha causado el neurotransmisor. Por ejemplo, el neurotransmisor se degrada en el espacio, ¿no? Por enzimas. La neurotransmisión, los neurotransmisores, tenemos los aminoácidos, el ácido gamma aminobutírico, el GABA, que vamos a estudiar seguidamente, el glutamato, la glicina y el aspartato. En cuanto a los neurotransmisores de aminas, tenemos la acetilcolina, la adrenalina, la dopamina, la serotonina y la histamina, ¿no? Como neurotransmisores de aminas. Y los neurotransmisores purinas, la adenosina, ¿no? Y el ATP, ¿no? La tirosina, adenosina trifosfato. Y entonces estos neurotransmisores, si nosotros vamos a tener una excitación, ¿no? Va a seguir la siguiente potencial de acción celular. Y a la inhibición, la posibilidad de descarga de estos fármacos. En los principios de neurofisiología, ¿no? En los principios de neurofisiología, neurofarmacología, ¿no? Siempre tenemos que estudiar lo que son las sustancias exógenas que van a afectar la neurotransmisión. Los modos de acción serán entonces los agonistas, ¿no? Que imitan los efectos de la neurotransmisión, como vimos en la clase de farmacocinética. Y los antagonistas que van a inhibir la acción, ¿no? De diferentes tipos de inhibición. La comunicación entre las neuronas en el sistema nervioso central ocurre a través de sinapsis químicas, ¿no? Las sinapsis químicas, por ejemplo, en la sinapsis de la acetilcolina, sus receptores, el receptor de nicotina, ¿no? Va a hacer la acción del receptor sobre el receptor nicotínico y va a haber una desacción, ¿no? Y esos receptores nicotínicos en los tipos de muscarínicos, ¿no? Va a haber un potencial de acción. Y esos receptores muscarínicos, ¿no? Van a hacer que se fluya sodio, trae sodio, que haya despolarización.
Pero si nosotros vemos acá el neurotransmisor acetilcolina sobre un receptor nicotínico, que es la muscarina, vamos a tener también acción tanto de los curares, los relajantes musculares. ¿Qué es lo que va a hacer el relajante muscular en el receptor nicotínico? Cuando se descarga la acetilcolina, ¿no? Va a haber una afluencia de electrones sodio, por lo tanto, la parte interna de las células las va a volver positivas, ¿no? Y va a haber una respuesta biológica, ¿no? Farmacología biológica, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Va a haber movimiento. En este caso, si hablamos de curare, hablamos de un movimiento muscular. Si yo tomo aire, ¿qué está haciendo la acetilcolina? La acetilcolina, ¿no? En los receptores muscarínicos, ¿no? La respuesta muscarínica, ¿no? Va a hacer que tome aire y respire. Pero si yo bloqueo, ¿no? Yo bloqueo a este receptor nicotínico, ¿no? De la muscarina, voy a hacer que no se despolarice la membrana sobre este receptor nicotínico, por lo tanto no voy a poder respirar. Cuando a ustedes le van a hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Este acoplamiento eléctrico entre las neuronas, ya no hay una sincronización de sus descargas. Sin embargo, es poco probable que esas sinapsis eléctricas sean un sitio de acción importante farmacológicamente. Y vamos a tener este evento involucrado en la transmisión sináptica, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que la atropina, ¿no? Como anticolinérgico, anticolina, anti-ACH, antiacetilcolina, ¿no? Sobre el receptor muscarínico, ¿no? Va a hacer que se disminuya, ¿no? Estas acciones. Y entonces este receptor nicotínico, las fibras musculares esqueléticas, ¿no? Apertura los de sodio, va a haber una despolarización, ¿no? Y el receptor muscarínico, fibras musculares, ¿no? Cardíacas, va a haber la apertura de canales de potasio, por lo tanto va a haber la hiperpolarización. La hiperpolarización no es igual a la despolarización de las membranas. Bueno, dicho esto, nos vamos al tema específico que nos trae la clase. El ingreso de cloro, vamos a ver dentro de la neurona postsináptica, la segunda neurona, ¿no? Vamos a ver que este ingreso de cloro lo va a cargar negativamente dentro de la célula, ¿no? Entonces, esa carga de cloro, ¿no? ¿De dónde va a venir? ¿No? El glutamato es el principal neurotransmisor inhibidor. Y este glutamato, ¿no? Principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso, se descarboxila, ¿no? Se descarboxila para formar el GABA. Este se acumula en las vesículas presinápticas y cuando ésta se despolarice por la entrada de calcio, va a despolarizar, va a romper las vesículas para que se libere al espacio interneural, espacio sináptico. ¿No? Y esta liberación puede seguir tres caminos, ¿no? Estos caminos, ¿no? Va a ser que actúe sobre los receptores GABA, ¿no? GABA A, actúe sobre los receptores GABA B, o también el tercer camino sería que se metabolice, ¿no? Estos
estos GABA se metabolicen, ¿no? Y con el sodio nuevamente ingresen dentro de la fibra nerviosa y nuevamente formen las vesículas, ¿no? De este neurotransmisor GABA, ¿no? Y entonces tenemos el otro camino, ¿no? Una vez, ¿no? A través del semialdehído succinato, ¿no? Vamos a ver que va este camino, succinato, glutamano, y en el astrocito formar la glutamina. El neurotransmisor GABA entrará en el astrocito por ese transporte de sodio GABA, ¿no? Este transporte de en el astrocito, y entonces en la recaptación se va a aparecer acá, en la recaptación, ¿no? Y en la formación a través del sodio por el astrocito para la formación de glutamina. Entonces está arrastrando este GABA, ¿no? Esta se va a diseminar a través de oxidación, hidratación y formará este sub. Ustedes recuerdan en el ciclo de Krebs, el succinato es uno de los pasos del ciclo de Krebs. Seguirá girando hasta formar el alfa-cetoglutarato. El precursor o esqueleto del carbono que termina dando el glutamato. Es importante conocer este paso, ¿no? Que se forma en el astrocito. Este astrocito, ¿no? Terminará, ¿no? Transformando el glutamato en glutamina. Es decir, en una molécula inerte, una molécula que no tiene función como neurotransmisor. ¿No? Vemos acá el ingreso de cloro, ¿no? Los tres caminos. Y vamos a ver, vamos a estudiar cuando el neurotransmisor es liberado, ¿no? Puede escapar para llegar a la membrana postsináptica produciendo un mensaje erróneo, ¿no? Entonces, este mensaje erróneo, ¿no? El astrocito termina en convertir el glutamato en glutamina y es así como se transporta. El tejido nervioso formará el glutamato y de ahí el GABA, como ustedes ven acá, ¿no? Glutamina, ¿no? Hasta la formación por descarbonización del GABA. El neurotransmisor, cuando es liberado en el espacio sináptico, aquí vemos la liberación del GABA en el espacio sináptico, podrá actuar en dos tipos de receptores. En el receptor, ¿no? GABA A, o puede actuar, ¿no? Sobre el receptor, ¿no? GABA B. Si nosotros vemos y nos damos cuenta, si hay cloro en el receptor GABA A, ¿qué nos va a indicar? Es un receptor ionotrópico, iones, es decir, está asociado a un canal iónico. En este caso, vemos nosotros, es el canal de cloro. En los receptores GABA B, ¿no? Se acopla una proteína, una G, ¿no? Y los segundos mensajeros
y los segundos mensajeros, que son los compuestos, ¿no?, de las subunidades alfa, las subunidades beta, y cuando el neurotransmisor interactúa aquí, el dominio externo será de la subunidad alfa. Y la inhibitoria irá a inhibir, ¿no? Vamos a ver. Vamos acá, va a inhibir la unidad de la aminociclasa, que es la responsable de convertir el ATP en AMPC. Ustedes saben que la puerta del dolor, la puerta de la acción celular va a ser el AMPC. Mientras más esté aperturada esa puerta, va a haber mayor formación, ¿no?, de AMP. Entonces, este segundo mensajero, ¿no?, vamos a ver que si estamos bloqueándolo totalmente. Así estamos, si lo bloqueamos totalmente la neurona postsináptica, vamos a ver que no solo estamos hiperpolarizando, ¿no? Hiperpolarización, ingreso de cloro, hiperclorando el interior de la célula. Y cuando hablo de hipercloración, ¿no?, en receptores, vamos a el cloro, nos vamos a llevar a un estado negativo. Y entonces cuando dentro de la célula se hace más negativo, nosotros vamos a ver, ¿no?, la negatividad, evitando que se produzca cualquier despolarización. Entonces no se va a producir el potencial de acción. Por otro lado, estamos bloqueando la maquinaria, ¿no?, que va a actuar sobre el receptor. Si hablamos del receptor GABA B, la proteína G actuará sobre los canales de potasio. Por lo tanto, va a haber una fuga de potasio, ¿no? Y por lo tanto, como ustedes ven acá, es una fuga de cargas positivas y consiguiendo que el interior se haga más negativo. Además, va a evitar la entrada de cargas positivas de. Como ven, la parte de los receptores ionotrópicos tienen una acción de negativizar, un potencial de acción, mientras que en los receptores del GABA B, que son metavelotrópicos, van a inhibir, van a bloquear totalmente al segundo mensajero y no se va a formar el AMP, el AMPC, ¿no? Porque la adenilciclasa va a estar venida a menos por este bloqueo. Vamos a ver con mayor detalle, ¿no?, que los receptores GABA A, si ampliamos, ¿no?, el dibujo, está formado por 5 subunidades. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tendrá 2 alfas, 2 betas y un receptor gamma, ¿no? Este sitio va a ser importante conocerlo en la clínica porque actuará en este tipo de receptor entre el alfa y el gamma, las benzodiazepinas.
Estas uniones serán uniones alostéricas, por lo tanto van a modular el alosterismo positivo de la neurona del GABA. Esta va a aumentar una vez que llega el GABA y la unión a las benzodiazepinas. Por lo tanto, la frecuencia de apertura de los canales de cloro, es decir, que cuando el GABA se une a su receptor, el canal se abrirá una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, ¿no? Depende de la concentración o depende de la carga que podamos tener. Sin embargo, si contamos con la ayuda de las benzodiazepinas, por ejemplo, el canal se abrirá ya 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces, ¿qué utilidad tengo en esto? La utilidad va a ser, ¿no?, que si yo tomo ansiolíticos, ¿no?, si estos fármacos los ingiero para calmar mi ansiedad, para conciliar el sueño, para disminuir mi temor, para disminuir el miedo, ¿no? Y entonces vamos a ver, ¿no?, que va a actuar también estas benzodiazepinas, estos fármacos, como relajantes, incluso en los trastornos bipolares, en las fases de manía, especialmente en las fases de manía 1 junto con el litio, ¿no? Y también vamos a ver en los trastornos de la epilepsia. Antes de las benzodiazepinas, usábamos los barbitúricos. Los barbitúricos, vemos la clase que viene, cómo actúan a otro nivel. Y entonces el efecto no aumenta la frecuencia de apertura de estos canales de cloro, sino que aumenta el tiempo de apertura del canal de cloro. Es decir, el canal de cloro, una vez que actúa o el GABA se abre 200 milisegundos y si añadimos un barbitúrico, permanecerá más tiempo abierto, ¿no? Y entonces se ha dejado de usar porque son muy peligrosos, pueden causar depresión respiratoria por el tiempo que se encuentran abiertos estos receptores. Como tenemos, por ejemplo, al fenobarbital. El fenobarbital, ¿no?, que utilizamos nosotros bastante en anestesia, el peligro que tenemos nosotros es que nos lleva a una depresión respiratoria más potente. Incluso en niños vemos que usados el fenobarbital con midazolam, ¿no?, que se hace un sinergismo de potenciación, ¿no? Vamos a ver la depresión respiratoria presente, tanto en el niño también como en el anciano. Sin embargo, hoy en día tenemos las benzodiazepinas, ¿no?, que son más seguras y es difícil que llegue a producir depresión respiratoria o coma por el uso o abuso de las benzodiazepinas. Depende de la interacción con otros fármacos, como puede ser uno de ellos, el alcohol. Antiguamente, la mayoría de alcoholes o la mayoría de jarabes con alcohol, ¿no?, como estimulantes, ¿no? El tomar una cerveza, el tomar vino, el tomar whisky, alcohol, potencia con las benzodiazepinas, y ahí sí te podemos llegar al coma. Pero solo la benzodiazepina es muy segura. Hay otros fármacos como los anestésicos intravenosos, ¿no? Por ejemplo, el propofol.
que actuará a ese nivel el receptor GABA, ¿no? Y el propofol, como activante anestésico, estimula la acción GABAérgica, es decir, facilitando que el GABA haga su trabajo. El flumazenil como antídoto, ¿no?, va a bloquear, ¿no?, la benzodiazepina. Es decir, que si yo tengo una intoxicación por benzodiazepinas, utilizo el antídoto que es el flumazenil porque va a bloquear, ¿no?, a este nivel. Las benzodiazepinas, el flumazenilo, acción negativa y bloquea a este nivel, ¿no?, la relación que hay en el ciclo de acción de la benzodiazepina, que es entre el alfa y su unidad beta. Si nosotros vemos que el aumento a nivel del neurotransmisor está disponible, vamos a ver que en las crisis parciales, por ejemplo, en el uso de la tiagabina, ¿no?, aquí lo pusimos como el baclofen, es un fármaco que se usa como relajante muscular, pero es un fármaco de relajación muscular para la espasticidad, el dolor, ¿no?, y facilita la neurotransmisión GABAérgica. Por ejemplo, en pacientes como antiepilépticos. Por ejemplo, va a aumentar la concentración del GABA y va a bloquear los canales de sodio. Y aquí tenemos otros ejemplos, el topiramato y el valproato. El alcohol, como ven acá, el alcohol, aunque no se sabe el lugar de unión del GABA, especialmente el receptor GABA-A, se sabe que actúa este receptor aumentando la afinidad del GABA por el receptor. Por eso es que hay que tener mucha importancia conocer, ¿no?, ya que si yo he consumido alcohol que facilita la neurotransmisión GABAérgica y además he consumido benzodiazepinas, puedo producir una combinación. Esta combinación puede ser letal. Decíamos en la gráfica anterior, antes que las benzodiazepinas, ¿no?, cuando tomaban solas, no tenían tanta peligrosidad. Sin embargo, si facilita la situación GABAérgica, ¿no?, cuando se combina con alcohol, pueden ser muy peligrosas, ¿no?, causar depresión respiratoria y causar. Hace unos años, en el Parque Pino, se hacía no digo el nombre, médicos hicieron una atención integral en el Parque Pino. Era el maestro y los profesores, ustedes saben, ¿no? Toda persona también normal utiliza
¿no? Toma el licor y tenía el problema de una polineuritis. Cuando fue a las carpas de atención médica integral, ¿no? Lo hicieron recostar en la camilla y había consumido alcohol. Pero como estaba un poco excitado, la enfermera o el médico tratante de ese momento le indican diazepam para relajarlo, para tranquilizar. Pero ocurrió esta combinación de alcohol con la benzodiazepina. Y como les estoy diciendo que era una combinación muy peligrosa. El paciente pasó por una depresión, pasó el coma, no podían hacer la reanimación porque no tenían equipos de reanimación, no tenían el fluoxetil, ni siquiera nosotros tenemos el fluoxetil en las farmacias. No tenemos este medicamento, el antídoto de las benzodiazepinas, ¿no? La potenciación que se dio con el alcohol. Por lo tanto, no tenemos el fármaco para bloquear prácticamente este sinergismo. Entonces el paciente entró en coma y falleció. El alcohol, aunque no se sabe dónde actúa, vamos a ver que facilita la neurotransmisión GABA. Vamos a repasar. Hemos visto que el receptor GABA A, ¿no?, está hiperpolarizado. ¿No? Entonces, al entrarlo, este receptor está hiperpolarizado con cargas negativas, ¿no? Estamos sacando cargas positivas y bloqueando la de cualquier carga positiva, es decir, en conjunto, llevar a un estado negativo. Además, con su maquinaria interna va a estar bloqueada. También hemos dicho, en la profundidad de los receptores GABA A, ¿no?, sobre las unidades de estos receptores, en concreto, las benzodiazepinas, que es el fármaco que estamos estudiando y que más nos interesa. También hemos dicho las subunidades, ¿no?, que se unen y cuál es su efecto. Entonces vamos a ver que este receptor GABA, ¿no?, junto con las benzodiazepinas, es homologar a los positivos. O sea que en presencia de GABA ayudará a que el canal aumente su frecuencia, pero va a aumentar la frecuencia de apertura hasta 6 veces, 7 veces, y por tanto va a ingresar más cloro y facilitará la neurotransmisión GABA. Esta transmisión GABAérgica es la de tipo 1, vamos a concluir de que se va a hiperpolarizar más. También habíamos mencionado sobre los usos de estos fármacos, ¿no?, como para la ansiedad, el insomnio, y obviamente se derivan sus efectos secundarios como su ataxia, amnesia, incluso dependencia, ya que en general todos los fármacos que actúan en el receptor GABA A producen de una forma u otra adicción. La adicción a dependencia. Y como nota curiosa, he dejado para el final esto. Es que el proceso de descomposición del GABA puede seguir
otra vía distinta, como hemos visto, ¿no? El succinato, la formación de sexo succinato semialdehído. Esta es una reacción de oxidación, ¿no? Formándose el GABA hidroxibutírico. Este es conocido como un éxtasis líquido. Espero que no investiguen mucho. Y se usa como una droga de recreo. La droga, el gamma hidroxibutírico, se utiliza en forma líquida a dosis bajas que va a actuar sobre este receptor. Y entonces, este receptor también vamos a ver cuando hablamos de receptores de la dopamina, ¿no? Va a aumentar la dopamina, y si tomamos un poco más el gamma hidroxibutírico a dosis más altas, ya no solo actuará sobre el receptor propio, sino actuará sobre el receptor GABA B. Es decir, si además de una sensación placentera para aumentar la dopamina, actuará sobre el receptor GABA. Entonces creo que este repaso y la acción, ¿no?, de esta otra vía para la formación del gamma hidroxi, los succialdehído succinato, el semialdehído succinato, ¿no?, en los receptores GABA. Después de este repaso, ¿no?, vamos a ver que las benzodiazepinas son un grupo, ¿no?, de fármacos psicotrópicos. Psico, sistema nervioso central. El uso es muy extendido, ¿no? Lo vamos a ver en pacientes de primeros, ¿no?, o pacientes primarios, como en las especialidades, incluso para uno mismo. Cuando yo no tengo sueño y empiezo a administrarme, a automedicarme benzodiazepinas, el desorden considerable importante, ¿no?, en mi organismo, tengo que conocerlo y tener el conocimiento mínimo de su manejo. Por eso vamos a ver que no es igual que yo que no pueda dormir y me tome ansiolítico para dormir. Poco a poco voy a utilizar más, y más, hasta llegar a la cronicidad y los efectos secundarios por el abuso, por el desconocimiento de estos fármacos. El término benzodiazepina, vemos acá, depende de o deriva de su estructura química. Vemos aquí que es un anillo bencénico, ¿no? Este anillo benceno, este anillo que llamamos diazepina, en las distintas variedades de fármacos benzodiazepínicos, vendrán los distintos cambios por los radicales en las sustancias o posiciones de la molécula. Pero vamos a ver las posiciones de la molécula, cómo actúa. Si recordamos la clase o la fisiología de los receptores GABA, decíamos que todas las células de nuestro cuerpo tenían una polaridad negativa.
Decíamos que esta polaridad negativa, ¿no?, con respecto al exterior es un estado de equilibrio, es un estado de reposo, y que ahí no trabajaba tan bien. Decíamos que los neurotransmisores GABA, ¿no?, era el principal neurotransmisor inhibidor, ¿no?, que conseguía inhibir la neurona postsináptica. Inhibir la neurona postsináptica, llevarla a un equilibrio. La estructura molecular de las benzodiazepinas, vemos acá, ¿no?, que está compuesto por un anillo bencénico, la fusión, ¿no?, a otro anillo diazepínico, heptámero B, el succinato 5-aril, solo poseen algunas benzodiazepínicas, el anillo C. Por lo tanto, la estructura molecular es liposoluble, es de naturaleza básica débil, ¿no?, y se altera con la luz. Hemos visto también que los receptores GABA, ¿no?, GABA A, en el interior del neurotransmisor. En la neurona postsináptica se hace, por ejemplo, más negativa. Y al hacerse más negativa, ¿qué sucede? El fármaco está evitando que se despolarice, está evitando que ingrese en los receptores GABA A, que son iónicos, está evitando que se produzca un cambio momentáneo de polaridad. Está prácticamente alterando el potencial de acción para que trabaje ese receptor, es decir, el GABA. El GABA, ni una acción inhibitoria. El GABA es el principal neurotransmisor y también es inhibidor, ¿no?, en el receptor GABA. Cuando sale al espacio sináptico, se acopla a los receptores GABA A. Y este receptor dejaría entrar al cloro una, dos, tres veces con carga negativa, ¿no? Y por lo tanto, en el interior de la célula va a haber una hiperpolarización de cloro, una cloración, ¿no? Y nos evitaríamos así que un estímulo excitatorio, como hemos dicho, pudiese despolarizar. Nos evitaríamos un potencial de acción. Ira, cólera, rabia, miedo, depresión, excitación psicomotriz, convulsiones, etcétera, etcétera. Si nosotros evitaríamos que la célula trabaje, es decir, estaríamos utilizando benzodiazepinas. Una benzodiazepinas hace una ampliación de este canal. En el centro estaría, ¿no?, el receptor GABA A, tenemos acá el cloro, receptor GABA A, y este receptor GABA A, vamos a ver que está compuesto por subunidades. Tenemos alfa, beta, tenemos dos alfas, dos betas de la gamma, ¿no? Y las benzodiazepinas va a estar entre la alfa y gamma, ¿no? Mecanismo de acción. Las benzodiazepinas se van a unir entre la subunidad alfa y gamma. Esta interfase
de la alfa y la gamma, la benzodiazepina no va a sustituir al GABA. Lo que hace es potenciar la acción inhibitoria, la neurotransmisión la va a dejar. Es decir, el GABA, al acoplarse a su receptor GABA A, el canal cloro, ¿no?, se abre 5 veces espacio de tiempo X. Al unirse o al tener también los receptores a la benzodiazepina, el canal aumentará su frecuencia de apertura. Es decir, que se abrirá 5, 6, 10, 15 veces en ese espacio de tiempo. Entonces, vemos cómo esta reacción del cloro, ¿no?, la apertura de este canal por acción de las benzodiazepinas hasta 15 veces. ¿Qué consecuencias trae? Pues que dijimos que se abría, decíamos que entraba más cloro. Decía una acción de aumento. This meeting is being recorded. Entonces, en la ansiedad, he puesto que nos sirve para tratarla. Pero nosotros podemos también tratar las convulsiones, como sabemos que es un foco en el cerebro, un foco de descarga de excitación neuronal. Produce o puede producir una convulsión, por tanto nos puede interesar apagar esa excitación neuronal, facilitar, ayudar a, a que apague esa hiperactivación en la zona del cerebro. Entonces estaremos corrigiendo, ¿no?, una convulsión. También nos puede ayudar a una contractura muscular como miorrelajante, o también para zonas del cerebro que estén hiperestimuladas, ¿no? Por ejemplo, se encargan del ritmo del sueño, se encargan del ritmo de la vigilia, ¿no?,
pero nos interesa a nosotros apagarlas para corregir el insomnio. Así también veremos que se usa en trastornos del sueño y el insomnio. Ansiedad, convulsión, ¿no? Convulsivante, miorrelajante, tratamiento del insomnio. Entraremos un poco más en detalle. Hemos dicho y hemos explicado que las benzodiazepinas se van a unir a la interfase entre la unión de las unidades alfa, ¿no?, y gamma en los receptores GABA A. La subunidad alfa, nosotros tenemos entendido que tenemos varias unidades, subunidades alfa. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 6. Pero las benzodiazepinas no se van a acoplar a todas. Así, la 1, la 2, la 3 y la 5 son ricas en histidina. Por tanto, serán afín a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no se van a unir sobre el receptor, depende cuál sea la histidina, la arginina. Estas variedades van a determinar los diferentes tipos de receptores a benzodiazepinas. Si nosotros vemos en otros las benzodiazepinas en este trocito, ¿no?, aquí se va a conocer la interfase de la subunidad alfa y si nosotros vemos que esas unidades alfa y gamma en las uniones, estos benzodiazepinas vamos a conocerlas como receptores de benzodiazepinas o receptores omega. Por tanto, nosotros hemos visto que puede haber variedades. No estoy hablando de variedades de receptores benzodiazepinas, el 1, el 2, el 3 y el 5 que están relacionados con la histidina, y el 4 y el 6 con la arginina. Eso tienen diferentes tipos de acciones. Estoy hablando de receptores de benzodiazepinas omega, que son 1, 2 y 3. Estas variedades que conocemos como 3 tipos de receptores omega o receptores de benzodiazepinas, no la vamos a tocar por su localización extraneuronal y también porque se desconoce su función, porque también nos vamos a complicar un poco. Los receptores de benzodiazepinas están localizados por todo el sistema nervioso. Sin embargo, hay en zonas en donde predomina un tipo que otro. Por ejemplo, en las zonas del cerebelo, ¿no?, tenemos la acción del omega 1. Y en la zona de la amígdala y en la zona espinal, ¿no?, predomina el omega 2. Es por eso, como esas zonas del cerebro se pueden dedicar más a una función que a otra. Las benzodiazepinas se trabajan
se fijan o que buscan esa zona más que otra, ¿no? Por lo tanto, va a haber más efecto o menos efecto en la sedación. O por ejemplo, las benzodiazepinas que actúan o que se acoplan con mayor afinidad al omega 2. Tendrán más efecto como anticonvulsivo y tendrán más efecto también como relajante muscular. Es por eso que algunas benzodiazepinas van a tener en algún uso, ¿no?, en concreto, por ejemplo, el clonazepam. Como ya vemos, se prefiere, ¿no?, al clonazepam como miorrelajante, ¿no?, como anticonvulsivante. Como anticonvulsivo, preferimos diazepam. Se prefiere también a los miorrelajantes, diazepam. Pero ojo, que no obstante, no nos guiamos a la hora de seleccionar una benzodiazepina. No nos guiamos por si tiene una preferencia en lugar de acción. No nos guiamos a seleccionar un fármaco, ya que estos receptores, como se ha dicho, están distribuidos por todo el cerebro y las benzodiazepinas tampoco son tan exquisitas en su especificidad. Si nosotros vemos las dosis de efecto, todos sabemos que si tomamos una benzodiazepina, te puedes relajar, pero si tomas 10, te vas a dormir. Por tanto, intuimos, ¿no?, aunque tuviese cierta especificidad, aumentando la dosis, va a actuar tanto en un receptor como el otro. Por tanto, para explicar, como veremos, hay algunas benzodiazepinas que tienen una indicación más preferente para un tipo de patología, pero en general en la clínica nos guiamos por si es más la acción sobre receptores benzodiazepínicos omega 1 o tenemos receptores benzodiazepínicos omega 2. Si nos guiamos por su tiempo de vida media o si también si produce metabolitos activos. Si yo tengo un paciente que a ver, los alumnos que se han hecho rinoplastías, blefaroplastías, aquellos que se han, bueno, arreglado la carita, viene el cirujano y me dice: doctor Rapaz, quiero que usted me dé anestesia para hacer una rinoplastía, pero quiero una sedación ligera, porque yo le voy a colocar un anestésico local, ¿no? Entonces, estoy yendo como anestesiólogo, ¿qué tipo de sedación prefiere el otorrino? Si me dice una ligera sedación, estaré pensando que es una benzodiazepina como relajante. Por lo tanto, la dosis será mínima, ¿no?, de 5 miligramos. O midazolam de 5 miligramos también. Pero el dolor, él lo va a bloquear con un anestésico local. Pero yo en farmacología me han enseñado de que la sedación consciente, la relajación
simple el paciente. Me refiero, como les dije la vez pasada, que mi paciente lo puedo, frente a un estímulo, despertar, como decir, ¿qué te llamas? El paciente me responderá, soy José, soy Juan, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿no? Pero como no puede hablar, me hace con señas de la mano, ¿no? Le digo, hazme las señas de la mano, si estás bien, sí, ¿no? Mueve tu dedito, y si estás no, no, señalas, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque al utilizar benzodiazepinas y el cirujano, anestésicos locales, no estoy prácticamente reduciendo el miedo, el temor, la ansiedad. Y si es un paciente con síndrome depresivo, va a ser peor. En nuestra cabecita estaremos pensando mil de cosas, estar dando vueltas en nuestro cerebro como un reloj descontrolado, ¿no? Y entonces viene la acción, ¿no? De estas neuronas postsinápticas llenarse de potencial de acción, despolarización de la membrana. Por lo tanto, en algún momento el paciente dirá que lo están agrediendo, empezará a moverse, estará intranquilo. Y la cirugía no es de 1 a 2 horas, sino más o menos de 3 horas. Entonces, vamos a ver a estos relajantes musculares de los benzodiazepinas. Vamos a tener que agregar un fármaco que potencie, y eso vamos a hablar en la próxima clase, la acción de los depresores del sistema nervioso, ¿no? De los hipnóticos. Entonces el paciente empieza a tranquilizarse y empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, empieza a aumentar el sangrado. Y el doctor me dice, doctor, está sangrando, pero póngale bien el anestésico local o no lo ha puesto en su sitio. Y empezamos a ver quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa, ¿no? Entonces lo asociamos a opioides, el ramifentanilo, ¿no? Que algunos pacientes me mencionan, ¿no? Que es como un pequeño sueño. Ya estás quitando el dolor, estás quitando la ansiedad de forma ligera, estás relajándolo, ¿no? El anestésico local. Por lo tanto, ya en las próximas clases, cuando hablemos sobre anestesia, vamos a ver, ¿no? Farmacología en anestesia, vamos a ver todo eso. Vamos a ver, ¿no? Para ver ya la metabolización de los fármacos, ¿no? Hemos hablado la farmacocinética, que es lo que hace mi organismo, ¿no? Al acción del GABA, a la acción del calcio, liberación de los neurotransmisores, ¿no? Sobre los receptores GABA A, GABA B, la acción del cloro, la negativización del interior, ¿no? Y asimismo la clasificación de las benzodiazepinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y la acción omega 1 y omega 2, ¿no? Pasaremos en la próxima a discernir sobre la metabolización del fármaco, la eliminación del fármaco, y hablaremos sobre anestesia general. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Señores alumnos, ¿no hay preguntas? No están estudiando. Señores alumnos, señorita delegada, ¿está? Sí, doctor. Ya, ¿cómo es la distribución de los grupos de práctica? A las 9 nos toca práctica. ¿Con qué grupo voy a hacer? ¿El doctor Juan Cruz le ha dicho algo? No, no, doctor. Pero, doctor, usted dígame de cuántos tienen que integrar el grupo y yo ahorita mismo le hago la lista. No, es que iban a separar 3 grupos, un grupo conmigo, un grupo con el doctor Juan y un grupo con el doctor Mercado. Entonces yo a las 9 empezaría con la práctica de mi grupo. ¿Cuál es mi grupo? ¿No hay?
No, doctor, no tengo conocimiento, pero lo voy a comunicar a Entonces todos. hablaré con el doctor Juan Cruz para que se corrija esto, ¿no? Yo, Tú también habla con el doctor Juan Cruz cómo va a ser la división de los grupos para ya entrar a prácticas. Estamos haciendo prácticas. La tarea ya estarán avanzando. Ya se les viene la próxima tarea, ¿no? Que es la sobre receptores de la ansiedad. Ujú. Para el día viernes estoy dejando esta tarea para que me la entreguen la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay grupos de práctica, lo sentimos y hablar con el doctor Juan Cruz. Muchas gracias, buenos días, desayunen bien, tomen buen jugo, ¿no? Su cerebrito, la glucosa no habrá llegado. Hasta luego, señores alumnos.